Bueno, buenas tardes alumnos, vamos a comenzar Bien, buenas tardes, vamos a comenzar hoy con la clase de créditos por venta, la parte teórica, ¿sí? Vamos a ir continuando con este PowerPoint que tienen ustedes en el aula virtual. Bien, la parte de créditos por venta, vamos a definir el contenido, que es la composición del rubro, las normas contables que son afines a este rubro, las áreas de riesgo, la validación. Dentro de créditos por venta, la composición del rubro, podemos hablar de las cuentas que están involucradas en este rubro créditos por venta. Las más comunes son deudores por venta, que también se puede denominar clientes, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documentos a cobrar, valores a depositar, previsión para deudores incobrables, que es la cuenta regularizadora. Con respecto a la evaluación de los créditos por venta, las normas contables dicen que si existe intención y factibilidad de negociarlos, estos créditos por venta se van a evaluar a su valor descontado. Para ello, debe haber un mercado en el cual el ente pueda acceder y hechos anteriores o posteriores a la fecha de cierre que revelen una conducta en tal sentido. Bien, con respecto a créditos por venta, existen créditos originados en ventas que nosotros podemos negociar y son aquellos en los cuales tengamos como documento, por ejemplo, un cheque de cobro diferido, ¿sí? Que va a estar no en deudores por venta, sino en documentos a cobrar, ¿sí? La cuenta de documentos a cobrar, nosotros podemos tener cheques que hemos recibido de clientes, cheques diferidos que por la operatoria habitual de la empresa o bien porque lo podamos determinar en hechos posteriores a la fecha de cierre, podemos ver que estos valores sean negociados, ¿sí? Es decir, vendidos o descontados en una entidad bancaria o financiera. Si existe esta intención y nosotros podemos verificar de que sea descontado, entonces vamos a evaluarlo a su valor descontado. Si no, los créditos por venta se van a evaluar por su valor nominal. Bien, en los restantes casos, dice, se evalúan por su valor descontado de los flujos de fondos que originará el activo utilizando una tasa TIR determinada al momento de la medición inicial. Esto es en el caso de que existan estas condiciones. Bien, tenemos los criterios generales de evaluación. El punto 4 y el punto 4.1 de la RT17 habla de la medición inicial de créditos y pasivos, el punto 4.5, ¿sí? Y dice, para la medición contable de activos y pasivos y de resultados relacionados se aplicarán los siguientes criterios generales con sujeción, en el caso de los activos, a la consideración de los límites establecidos. Los límites para todos los activos son los valores recuperables. Las colocaciones de fondo y cuentas a cobrar en moneda, ¿sí? Cuando exista la intención y o la factibilidad de su negociación, cesión o transferencia a su valor neto de realización, ¿sí? Esto es el BNR. En los restantes casos se considerará la medición original del activo, es decir, su valor histórico y los intereses devengados. Los activos en moneda extranjera tienen obviamente un tratamiento diferencial que se convertirá en moneda local al tipo de cambio vigente a la fecha de la emisión. Y para créditos no cancelables en moneda, ¿sí? Es decir, para aquellos créditos que sean en especies, ¿sí? Ya sea derechos a recibir bienes o servicios, se deberán aplicar las reglas de evaluación de los bienes o servicios a recibir. Este es el caso, por ejemplo, de un anticipo a proveedores, donde el crédito es un crédito en especie siempre y cuando el anticipo congele precio. Cuando el anticipo congele precio, el crédito se transforma en un crédito en especie y por lo tanto se va a ajustar o a evaluar en función a la regla de evaluación de los bienes de cambio a recibir. Las áreas de riesgo que tenemos en la auditoría con respecto a créditos por venta.
Primero tenemos la posibilidad de la contabilización de ventas no perfeccionadas. Este puede ser un riesgo muy importante, es decir, que las ventas estén listas, ¿sí? Es decir, se hayan incluso embalado las unidades, preparado la factura y el remito, pero la venta al cierre no haya sido perfeccionada. Acá tenemos que tener muy en cuenta el corte de la documentación, ¿sí? Y la fecha de salida de las mercaderías, que es lo que en realidad va a marcar en qué momento esa venta fue perfeccionada, ¿sí? Si nosotros tenemos una venta a plazo o en cuenta corriente, lo que marca el momento de perfeccionamiento de la venta es la entrega del bien, ¿sí? Mientras que si tenemos una venta de contado, ¿sí? Puede ser que el cobro, ¿sí? La cobranza de contado, marque el momento de perfeccionamiento de la venta, aunque las mercaderías se entreguen en una fecha diferente, ¿sí? En ese caso, el perfeccionamiento de la venta se haría con el cobro, cuando es al contado. Bien, ese puede ser un área de riesgo, así que vamos a ver mucho en los prácticos. Otra área de riesgo es no previsionar, ¿sí? Todo lo que sean notas de créditos emitidas con posterioridad al cierre y que afecten al ejercicio, ¿sí? Sobrevaluación debido a imputación doble de facturas, ¿sí? Facturación de operaciones ficticias, determinación incorrecta de precios o la registración la no registración de descuentos correspondientes. Y todo esto me da sobrevaluación de activo, ¿sí? Por errores en la contabilización. Subvaluación de créditos por falta de registración de facturas, ¿sí? Inadecuado devengamiento de intereses, esta es otra área de riesgo. Inadecuada contabilización de los créditos incobrables, ¿sí? Ya sea que se hayan contabilizado incobrables en más de lo necesario o que no se hayan contabilizado créditos que ya son incobrables. En cuanto a los procedimientos sustantivos para este rubro de crédito, tenemos distintos, ¿no? Tenemos el primero, puede ser arquear los documentos a cobrar y todo otro documento que tenga título, ¿sí? Representativo de cuentas a cobrar. Es decir, todo lo que podamos físicamente realizar una inspección ocular de créditos, ¿sí? Para hacer una inspección ocular necesito el documento. Entonces, cuando tenga el documento puedo hacer esta inspección ocular o arqueo. El corte de la documentación me va a permitir establecer que los movimientos están registrados en el periodo que corresponde. ¿Sobre qué documentación voy a poder hacer el corte con respecto a créditos por venta? ¿Sí? Vamos a tener que tener en cuenta el corte de las facturas, el corte de los remitos, siempre hablando de facturas y remitos propios de la empresa, ¿sí? Para determinar en qué momento las ventas se han realizado y poder determinar de esta manera el crédito por venta. También cuando vamos a la otra parte, que es cuando es la cobranza del crédito, ¿sí? Cuando nosotros cobramos el crédito, la empresa tiene que emitir un recibo. Entonces también tenemos en este caso el corte de documentación de los recibos, siempre y cuando teniendo en cuenta que la documentación tiene que ser prenumerada y tiene que ser propia de la empresa. Vamos a tomar una muestra significativa, un muestreo de los deudores por venta de los clientes y vamos a efectuar la circularización. La circularización es el procedimiento sustantivo por excelencia para este rubro, ¿sí? Porque me va a abarcar toda la parte de deudores por venta o clientes, ¿sí? Entonces efectuamos la circularización de clientes, tanto nacionales como del exterior. Y para todas las circulares respondidas, verificar la coincidencia o no con los saldos contables, conciliar, ¿sí?
Bien, continuamos. Para las circulares o circularizaciones que hemos recibido respuestas, verificar la coincidencia, conciliar esa diferencia o hacer conciliar por el cliente. ¿Qué quiere decir conciliar esa diferencia? Nosotros tenemos la respuesta del cliente por un lado y tenemos el saldo contable por el otro lado. Y estos dos valores pueden diferir. Pueden diferir, así como veíamos en la conciliación bancaria, puede asimismo esta conciliación tener diferencias de tipo transitorias o diferencias de tipo permanente, ¿sí? El concepto es el mismo. Las diferencias transitorias surgen de diferentes momentos en que la empresa contabiliza y el cliente contabiliza, ¿sí? Puede ser que la empresa haya contabilizado con la fecha de la factura y que el cliente recién haya contabilizado cuando las mercaderías ingresaron a su patrimonio, ¿sí? O inclusive después. Puede suceder que el cliente haya contabilizado que ya pagó ese crédito, por ejemplo, al emitir el cheque, mientras que la empresa va a considerar que cobró a ese cliente cuando el cheque haya sido efectivamente cobrado por la empresa. Entonces, esas diferencias transitorias pueden dar lugar a diferencias que no necesitan ajustes, pero en esta conciliación también podemos encontrar diferencias de tipo permanentes, como que se haya anulado alguna venta o que se haya dado algún descuento que no se haya contabilizado, ¿sí? Vamos a ver de estos casos en la práctica. Pero entonces, cuando recibimos la respuesta de la circularización, lo que tenemos es que conciliar el porqué de estas diferencias y corregir en caso de que sea necesario. Para las circulares que no fueron contestadas, vamos a tener que verificar los cobros posteriores. Primero decimos que las circulares no contestadas, vamos a hacer un nuevo intento, ¿sí? O sea, vamos a volver a mandar otra vez la circularización al cliente como una segunda oportunidad, ¿sí? Porque por algún motivo el cliente puede haberse olvidado, no le puede haber llegado, cualquier situación. Entonces vamos a hacer un reintento. Pero si aún así no obtenemos respuesta, lo que vamos a hacer para verificar que el crédito sea el real a la fecha de cierre es verificar con las cobranzas posteriores. Y para eso tenemos entre 3 y 4 meses posteriores a la fecha de cierre como para verificar de que ese cliente haya pagado o no, ¿sí? Analizar la documentación de respaldo del crédito, tales como facturas, remitos conformados, documentos de embarque, correspondencia al cliente, etcétera, ¿sí? Todo lo que sea documentación de respaldo. Incluso toda la documentación que figura en el legajo del cliente, ¿sí? Cuando la empresa otorga una cuenta corriente al cliente, hay toda una documentación que le pide como legajo, ¿sí? Toda esa documentación vamos a tener que analizarla también. Para los saldos acreedores, ¿qué son saldos acreedores? Corresponde corroborar la posterior facturación del anticipo, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos en clientes, ¿sí?, un saldo acreedor, en realidad ese saldo acreedor es un anticipo de clientes, ¿sí? Es decir, que el cliente, ya sea que pagó de más su última deuda, ¿sí? Es cierto, sucede cuando, supónganse, el cliente debía un monto de 15.000 pesos y bueno, tenía un cheque quizás de tercero y entonces dice, bueno, la diferencia déjala a cuenta, ¿sí? La diferencia queda a cuenta de futuras compras. Y eso puede llegar a ser un anticipo de clientes por diferencia en los valores o bien puede ser que sea un anticipo que el cliente haya hecho para asegurarse un determinado precio, quizás una oferta o cuando estamos en época de inflación para fijar su capital, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estos anticipos, tenemos que entender que en realidad no están o no corresponde que estén dentro de créditos por venta, sino que tenemos que
reclasificarlos, ¿sí? En este caso como un pasivo, ¿sí? Anticipos de clientes. Y además de eso vamos a corroborar la posterior facturación, ¿sí? De ese anticipo. Esto es cuando efectivamente se entreguen los bienes. Vamos a tener por otro lado que analizar la previsión para deudores incobrables. Esta es la cuenta regularizadora del rubro. Para ello vamos a cotejar con toda la documentación de respaldo. Vamos a pedir informes a los abogados, a ver si existen cartas, documentos, ¿sí? Enviados a los clientes, los cargos del ejercicio de incobrable y los recuperos, ¿sí? Es decir, aquellos que hayan sido considerados incobrables, pero pues luego se hayan podido cobrar. Toda esta situación que tiene que ver con los deudores incobrables vamos a tener que analizarla para verificar si el saldo determinado por la empresa como previsión para deudor incobrable es razonable, ¿sí? También vamos a solicitar un listado de la anticuación de las deudas. Cuando decimos anticuación, vamos a ver las fechas que corresponden, ¿sí? A cada uno de los clientes, es decir, si son deudas muy atrasadas, ¿sí? Si la empresa hizo alguna acción tendiente al cobro, ¿sí? Como vimos, ¿no? Alguna carta de aumento. Y verificar los saldos previsionados por el cliente, tanto las previsiones que venían del ejercicio anterior como la previsión que se haya constituido para el ejercicio siguiente, ¿sí? Y por otro lado vamos a ver el correcto uso de la previsión, tanto de la previsión que venía del ejercicio anterior y luego en hechos posteriores al cierre vamos a verificar el correcto uso de la previsión para el ejercicio siguiente. Cotejar si las nuevas incobrabilidades cumplen con los índices impositivos, ¿sí? Verificación del crédito en concurso, declaración de quiebra del deudor, desaparición fehaciente del deudor, inicio de acciones judiciales, paralización manifiesta del deudor, de las operaciones del deudor, morosidad de más de 180 días, ¿sí? Este monto no sé si está actualizado. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos sustantivos? Vamos a analizar facturas. Continuamos, ¿no es cierto? Porque en los procedimientos sustantivos habíamos empezado. Ahora estamos ya por el punto 11. Vamos a analizar la factura, las notas de débito y crédito emitidas con posterioridad al cierre para detectar partidas que puedan afectar el ejercicio que está bajo examen y cuya registración se haya omitido. En caso de que existan saldos en moneda extranjera, vamos a verificar los tipos de cambios aplicados por la sociedad y los cálculos de conversión a moneda local. Esto es un recálculo, ¿sí? Para ver de que la empresa haya evaluado bien los créditos en moneda extranjera. Seguimos con los procedimientos sustantivos. De existir créditos que devengan intereses, vamos a tener que efectuar la apertura de los intereses a devengar. Vamos a tener que hacer el recálculo en el caso de que la empresa haya calculado y haya devengado. Nosotros tenemos que volver a recalcular para ver si está correctamente devengado. Tener en cuenta que los deudores morosos y deudores en gestión judicial se exponen como deuda vencida. Esto es la reclasificación de aquellos deudores que ya se encuentran en esta condición de morosidad o que ya estén en gestión judicial porque se haya realizado algún intento de cobro por vía judicial. Bueno, con respecto a las circularizaciones, bueno, con respecto a las circularizaciones vamos a detener un poquito en este procedimiento, vamos a ver distintos tipos de circularizaciones y cómo se realiza. Esta es una prueba muy eficiente para la demostración de la existencia del crédito, ya que es el propio deudor que nos va a confirmar lo que le debe a la empresa, ¿sí? En la RT 37 habla de confirmaciones de saldo directo de tercero, ¿sí? Quiere decir que el mismo tercero es el que me confirma los saldos que tiene contabilizada la empresa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ello no implica una cobrabilidad, ¿sí? Es decir, el hecho de que el deudor me conteste la circularización diciendo que efectivamente debe a la empresa 50.000 pesos,
no quiere decir por eso que los vaya a pagar, ¿sí? O sea, no confundirse. Generalmente se circulariza parte de los deudores por venta, o ya sean deudores por otros conceptos también, en función de una muestra representativa que abarque deudores de todas las características, operaciones y saldos, incluso aquellas con saldo cero. Es decir, ustedes me van a decir, ¿por qué voy a circularizar un deudor que al cierre tiene saldo cero? Bueno, en la empresa, en la contabilidad de la empresa puede tener saldo cero, pero si nosotros hacemos la circularización al deudor, quizá podemos encontrar que el deudor nos dé otro saldo diferente. Puede hacerse empleando criterios personales, ¿sí? de muestreo o por métodos estadísticos que contemplan la forma de dispersión de los saldos. Es decir, el auditor puede, en función a su experiencia con la empresa o con otras empresas, decidir a quién o qué deudores circularizar, ¿sí? Esto es un criterio personal. O bien puede utilizar un método estadístico, ¿sí? Para determinar a qué deudores va a circularizar. Cuando la muestra, es decir, el universo de los deudores por venta es pequeña, el auditor puede determinar circularizar a todos. Se instrumenta a través de una carta en la que la empresa solicita al deudor la confirmación de los saldos, dejando en claro que no se trata de una reclamación de pago, sino un requisito para realizar una revisión de saldos contables. Bueno, continuando. También puede resultar útil el pedido de confirmación desglosado, es decir, detallado, por facturas, nota de débito, crédito, solicitando que se informe si tales facturas se encuentran impagas o a una determinada fecha, ¿sí? Es decir, no solamente nosotros decimos que nos informen cuánto es lo que adeuda, sino que además podemos incluir el detalle de las últimas facturas, de los últimos recibos, de las últimas notas de débito y de crédito para que el deudor nos informe si éstas se encuentran impagas a la fecha de cierre. Si el tamaño de la muestra se ha determinado razonablemente, se requiere la revisión de todos los saldos seleccionados. Por lo tanto, si no se recibe contestación, se deberán realizar procedimientos alternativos. Recién vimos algo al respecto. Los procedimientos alternativos, hablamos de la verificación de las cobranzas posteriores al cierre, ¿sí? Revisión de los recibos emitidos con posterioridad al corte de la documentación, revisión de las notas de crédito y las notas de débito emitidas con posterioridad al cierre, ¿sí? Porque puede ser que haya existido una devolución, por ejemplo, y en ese caso que la empresa luego emita una nota de crédito correspondiente a esa devolución. Entonces ahí vamos a encontrar el porqué de la diferencia. Controlar la existencia o no de las mercaderías en la toma de inventario al cierre, ¿sí? Porque cuando realizamos la toma de inventario puede ser que exista mercadería que esté lista para ser despachada, pero que aún a la fecha de cierre no fue despachada o no fue retirada por el cliente. Entonces puede ser que esas mercaderías estén ahí, digamos, todavía dentro de la empresa y por lo tanto todavía en poder de la empresa. Analizar el comportamiento normal y habitual de la cuenta del cliente, la antigüedad de los saldos, la antigüedad del último pago. Verificar la política de la empresa en cuanto a plazos normales de cobro. Verificar si existen reclamos de pagos al cliente emitido por la empresa, ya sea antes del cierre o posteriores al cierre. Investigar en cuanto al deudor, el domicilio, ¿sí? Si es real, si sigue funcionando como empresa, si ha solicitado convocatoria de acreedores o quiebra. Investigar si en la apertura de la cuenta corriente, es decir, en el legajo, ese que les comentaba hoy, en el legajo aparece avales suficientes, ¿sí? Para responder al crédito. Bueno, los tipos de circularizaciones, esto es muy importante, es pregunta siempre de examen, tanto de parciales como de finales. Tenemos tipos de circularizaciones positivas, negativas y a ciegas, ¿sí? El auditor va a definir o decidir cuál de estas
circularizaciones va a utilizar para los distintos rubros, ¿sí? Tenemos circularizaciones para bancos, tenemos circularizaciones para clientes y también tenemos circularizaciones para proveedores. En cada caso, el auditor va a decidir qué tipo de circularización va a utilizar. La circularización positiva es aquella en la que el auditor expresa al cliente el monto adeudado, ¿sí?, a la empresa, solicitándole al cliente que corrobore dicho monto y, de ser diferente, pueda detallar los motivos de las diferencias desglosados por facturas, remitos y pagos con recibos. Es decir, nosotros le preguntamos al cliente, de alguna manera, les explico de manera, digamos, entendible, le dice al cliente, bueno, es cierto que usted le debe a la empresa 50.000 pesos, y si no es así, por favor, detálleme cuánto es lo que le debe a la empresa, informándome la factura, remitos y toda la documentación de respaldo. Esto es de manera informal que se lo estoy explicando, ¿sí? El auditor deberá realizar la redacción de esta circularización de manera de que solicite al cliente corroborar el monto que él le da y, a su vez, en el caso de existir diferencias, cómo deberá el cliente contestar por estas diferencias. La ventaja, la circularización positiva tiene una ventaja, ¿sí?, que es el facilitarle la tarea al auditor en cuanto a la conciliación de los saldos, es decir, en cuanto a la información adicional que le va a presentar el mismo cliente para conciliar los saldos, porque va a ser el mismo cliente el que me va a decir el número de la factura, la fecha de la factura, el número del recibo, la fecha del recibo, ¿sí? Entonces yo con esa información me va a resultar más fácil ir a buscar esa documentación de respaldo y poder conciliar las diferencias. Esa es la ventaja, ¿sí?, que le facilita la tarea al auditor cuando le da esa información adicional. La desventaja de esta circularización positiva es que el auditor pudiera informar saldos más convenientes al deudor y éste confirme el monto informado en la circularización. Es decir, supónganse que el cliente le debe a la empresa 150.000 pesos y el deudor le dice, ¿es verdad que usted le debe a la empresa 110.000 pesos? Y el cliente dice, qué buena oportunidad, y confirma 110.000 para luego ajustarse, digamos, a ese monto, ¿sí? Suponiendo que la empresa tiene un error en su contabilización. Entonces, de esta manera el cliente se aprovecha de la desinformación o de la falta de contabilización de la empresa para pagar un importe menor, ¿sí? Esta es la desventaja, que el auditor pudiera informar saldos más convenientes al deudor. La circularización negativa es aquella en donde el auditor, igualmente que en el caso anterior, expresa el monto auditado, el monto adeudado por el deudor, pero le solicita a este que solamente responda la circularización en caso de existir diferencias, es decir, si el monto no coincide. Entonces le dice al deudor, usted le debe a la empresa 150.000 pesos, si es correcto, no conteste nada. Ahora, si es incorrecto o si tiene diferencias, por favor, me responde explicándome el motivo de la diferencia. Esa es la circularización negativa. No sé si está más adelante. No está más adelante, pero se los explico. Ustedes anótenlo. La más importante, les decía, la desventaja más importante de la circularización negativa es que el deudor no conteste a la circularización por cualquier otra cuestión que no tenga que ver con que esté de acuerdo con el monto informado, ¿sí? El deudor puede no contestar porque no le llegó la circularización, puede no contestar porque no quiere, puede no contestar porque tampoco tiene intenciones de pagar, puede que haya contestado pero que se haya extraviado de alguna manera esa respuesta. O sea, pueden haber un montón de situaciones en las cuales no reciba el auditor la respuesta a la circularización
y no recibiéndola considere de que el deudor está informando positivamente al monto que se le había informado. Es por esta razón que, salvo situaciones especiales, esta circularización negativa no se utiliza. Y la circularización a ciegas es donde el auditor no expresa ningún monto, sino que solicita que sea el deudor quien informe el saldo que debe a la empresa a la fecha de cierre. La circularización a ciegas es la que se utiliza más comúnmente porque es la que no le proporciona al deudor ningún monto, ¿sí? Entonces el deudor se ve obligado a recurrir a su contabilidad y a la documentación de respaldo que él tenga de la operación para informar cuánto es lo que le debe a la empresa a la fecha de cierre. La desventaja de la circularización a ciegas es que a nosotros como auditores no nos aporta ningún otro documento ni ninguna otra información que nos permita rastrear el porqué de la diferencia entre la respuesta de la circularización y el saldo que está contabilizado en la empresa. Bueno, hasta acá vamos a ver lo que es créditos por venta para poder avanzar con los prácticos.